Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol. Hoy vamos a empezar el capítulo 8 del tercer canto. Garbhodaka Shai Vishnu manifiesta a Brahma. Ayer terminamos el capítulo 7 con todas las preguntas de Vidura que se van a contestar ahora y con ese gran mensaje final, la importancia de servir al maestro espiritual y que la obra de caridad más elevada y perfecta de todas consiste en darle a la gente en general la inmunidad contra la ansiedad de la existencia material. Eso puede hacerse únicamente mediante la ejecución de actividades con carácter de servicio devocional. Esa clase de conocimiento es incomparable. Hola Norma. Buenos días, Hare Krishna. Buenos días Norma. Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 8. Garbhodaka Shai Vishnu manifiesta a Brahma. Texto 1. Maitreya Uvacha Satsevaniyo Bata Puro Vamso Yalokapalo Bhagavat Pradana Babhuvi Tehajita Kirtimalam Pade Pade Nutanasyasi Abhikshanam. Traducción. El gran sabio Maitreya Muni dijo a Vidura: la dinastía real del rey Puru es digna de servir a los devotos puros, porque todos los descendientes de esa familia están consagrados a la personalidad de Dios. Tú también has nacido en esa familia y es maravilloso que por tu esfuerzo los pasatiempos trascendentales del Señor se estén volviendo más y más nuevos a cada momento. Significado por Srila Prabhupada. El gran sabio Maitreya dio las gracias a Vidura y lo alabó en relación con las glorias de su familia. La dinastía Puru estaba llena de devotos de la personalidad de Dios y era por ello gloriosa. Como no estaban apegados al Brahman impersonal ni al Paramatma localizado, sino que estaban directamente apegados a Bhagavan, la personalidad de Dios, eran dignos de ofrecer servicio al Señor y a sus devotos puros. Debido a que Vidura era uno de los descendientes de esa familia, de un modo natural se ocupó en difundir por todas partes la gloria siempre nuevas del Señor. Maitreya se sintió feliz de tener una compañía tan gloriosa como Vidura. Consideraba la compañía de Vidura sumamente deseable, porque semejante relación puede acelerar las propensiones latentes que uno tiene hacia el servicio devocional. Las propensiones latentes que tenemos están muy latentes y entonces a través de asociarnos con los devotos, las devotas, los maestros en general, puede acelerar ese despertar. Qué lindo, ¿no? Muy bien, Hermoso, entonces, hermoso, como dice ahí, Prabhupada. Así es. ¿dijiste algo, Nandini o Premi? No se escuchó.
sí, qué hermoso el Ah, sí. significado Prabhupada, cómo explica, muy hermoso. Sí, como fluye así su explicación, ¿no? Sí, cuánta esperanza por, por, por esta asociación uno puede avanzar y despertar más ese amor o ganas de servir. Vemos que el sabio Maitreya está muy agradecido con Vidura por hacer todas estas preguntas que son beneficio de la humanidad y leímos al terminar el canto anterior cómo se puso muy entusiasta Maitreya Muni por tener esa posibilidad de hablar Krishna Katha, de compartir el conocimiento. Texto 2. Soham nrinam shula sukaya dunkam mahatgatanam viramaya tasya pravartaye bhagavatam puranam yad aha sakshat bhagavan rishbhyaha. Permítamese ahora comenzar a hablar acerca del Bhagavata Purana, que la personalidad de Dios habló directamente a los grandes sabios, en beneficio de aquellos que están enredados en el padecimiento de extrema miseria para obtener muy poco placer. Significado. El sabio Maitreya propuso hablar acerca del Srimad Bhagavatam, debido a que éste desciende tradicionalmente en la sucesión discipular y fue especialmente escrito para la solución de todos los problemas de la sociedad humana. Solo aquel que es afortunado puede tener la oportunidad de oír el Srimad Bhagavatam en compañía de devotos puros del Señor. La entidad viviente, bajo el hechizo de la energía material, están atrapadas en el cautiverio de muchas dificultades simplemente para obtener un poco de felicidad material. Se ocupan en actividades fruitivas sin conocer las implicaciones de ello, bajo la falsa impresión de que el cuerpo es el yo. La entidad viviente se relaciona neciamente con muchísimos apegos falsos. Creen que pueden ocuparse en cosas materialistas para siempre. Esta burda y errónea concepción de la vida es tan fuerte que una persona sufre continuamente, vida tras vida, bajo la influencia de la energía externa del Señor. Si alguien se pone en contacto con el libro Bhagavatam, así como también con el devoto Bhagavata, que conoce lo que es el Bhagavatam, entonces un hombre así de afortunado se sale del enredo material. Por lo tanto, Sri Maitreya Muni, movido por la compasión hacia los hombres que sufren en el mundo, propone hablar acerca del Srimad Bhagavatam desde todos los puntos de vista. Esa es la actitud del maestro espiritual. Siempre está preocupado por el sufrimiento de las almas condicionadas y siempre está lleno de compasión. Si ayer escuchaba una clase, contaban, ¿quién fue? Bueno, cuando Srila Prabhupada estaba en Europa, creo, y un devoto le dijo, sí, las personas se levantan a las 5 de la mañana para ir al trabajo, tardan 2 horas, después trabajan todo el día, después otra vez regresan y viven así, ¿no? Constantemente corriendo y trabajando, preocupados. Entonces miró a Srila Prabhupada y tenía lágrimas en sus ojos, ¿no? Estaba llorando, diciendo, mira cómo sufren todos, como dice este texto. El padecimiento de extrema miseria para obtener muy poco placer. Texto 3. Padre, y es que Sí,
realmente creemos que esa es la única manera cuando estamos enredados y mismo, quizás a algunos nos puede también suceder todavía, que creemos que esa es la única manera de como de vivir o que creemos que la felicidad es así. O sea, a veces está ahí un momento, pero la mayor parte del día estamos enredados o siempre pensamos eso de no, ya después voy a estar bien, ya en algún momento después, cuando tenga tiempo, voy a estar tranquilo, voy a estar feliz, voy a tener algo que me haga sentir bien. Pero realmente la mayor parte del tiempo estamos enredados y como dice, realmente el Srimad Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas de nuestro enredo. Sí, Joan, tal cual como lo mencionas. Ujú. Siempre preocupado por tantas cositas, ¿no? Texto 3. Asinam Uryam Bhagavatam Madhyam Sankarshanam Devam Akunta Sattvam Vivitsavastatvam Ata Parasya Kumara Mukya Munayo Nrivaprichan. Hace algún tiempo, sintiendo interés por saber, Sanat Kumara, el principal de los santos niños, acompañado por otros grandes sabios, hizo preguntas tal como tú acerca de las verdades relacionadas con Vasudeva. El Supremo es a Sri Sankarsana, que está situado en el fondo del universo. Significado. Eso tiene por objeto aclarar la afirmación de que el Señor habló directamente acerca del Srimad Bhagavatam. Aquí se explica cuándo y a quién se le habló el Bhagavatam. Preguntas similares a las que presentó Vidura fueron formuladas por grandes sabios como Sanat Kumara y la respondió Sri Sankarsana, la expansión plenaria del Señor Supremo Vasudeva. Así que vemos que hay diferentes manifestaciones del Srimad Bhagavatam, que todas se van sumando a través de estas conversaciones trascendentales. Texto 4. Swaeva disyam bahu manayantam yad vasudeva vidam amananti pratyak dristak shambuja koshamishad unmilayantam vibudoyaya. En esa ocasión, Sri Sankarsana estaba meditando en su Señor Supremo, que los eruditos consideran que es Sri Vasudeva, pero por el avance de los eminentes sabios eruditos, abrió ligeramente sus ojos de loto y comenzó a hablar. Texto 5. Swarduni udadriyai swayata kalapair upas pristantas charano padanam padmanjadarchanti adiraya kanya sapremanana balibir varartaja. Los sabios descendieron desde los planetas más elevados hasta la región inferior, a través del agua del Gange. Por lo tanto, sus cabellos estaban húmedos. Tocaron los pies del loto del Señor, que las hijas del rey serpiente adoran con diversos enseres cuando desean buenos esposos. Significado. El agua del Gange fluye directamente de los pies del loto de Vishnu y su cauce va desde el planeta más elevado del universo hasta el más bajo. Los sabios descendieron desde Satyaloka aprovechando el flujo de agua, un proceso de transporte que se realiza en virtud del poder del yoga místico.
Si un río fluye por miles y miles de kilómetros, un yogi perfecto puede de inmediato transportarse de un lugar a otro simplemente con sumergirse en sus aguas. El Ganges es el único río celestial que fluye por todas partes del universo, y grandes sabios viajan por todo el universo a través de ese río sagrado. La afirmación de que su cabello estaba húmedo indica que fueron directamente humedecidos por el agua que se origina en los pies del loto de Vishnu, el Ganges. Todo aquel que toque el agua del Ganges con su cabeza, toca sin duda los pies del loto del Señor directamente y puede librarse de todos los efectos de los actos pecaminosos. Si un hombre después de bañarse en el Ganges o de lavarse de todos los pecados, vigila de no cometer más actos pecaminosos, se liberará sin duda alguna. Pero si de nuevo se entrega a las actividades pecaminosas, su baño en el Ganges es igual al del elefante que se baña muy bien en un río, pero luego lo echa a perder todo cubriéndose de polvo al estar en esta tierra. Entonces el señor Maitreya empieza a responder y vemos la sucesión discipular del Bhagavatam. Está el señor Sankarsana, que es Ananta Shesha, los cuatro Kumara, y después se mencionarán los sabios presentes, ¿no? Que son parte de esa sucesión que llega ahora hasta qué va pasando, ¿no? Desde Sakya, Yayana Muni, Parasara y Brihaspati, etcétera, por todos los munis cualificados. Por eso es tan importante entender el punto de la sucesión discipular, que el conocimiento venga traspasado todo de personas autorizadas y fidedignas. Todos estos relatos pueden parecer increíbles, pero así es. Los grandes sabios, los grandes muni, pueden viajar sobre todo a través de los ríos. Y el mejor de todo, claro, es el río Gange, que es el único que cruza todos los universos materiales viniendo del mundo espiritual. Cuando se abrió esa capa, gracias a Vamanadeva, una encarnación del Señor Supremo, que con su pie de loto, con su dedo, hizo ese espacio donde el Gange fluye directamente. O sea, en todos los universos materiales hay un río Ganges. Sí, se manifiesta, viene del mundo espiritual. Wow. Sí, por eso es un lugar de peregrinaje muy importante, ¿no? Y los devotos en India, todos tratan de refugiarse también para dejar el cuerpo en el río Ganges, cerca del río Ganges, o todos tratan de que las cenizas vengan llevadas al Ganges, porque el Ganges es tan poderoso que mismo si lo tiras sobre un esqueleto, una calavera, la persona que tuvo ese cuerpo se va a beneficiar inmensamente, ¿no? Aquí tenemos agua del Ganges por casos de emergencia, ¿no? Cuando alguien vaya a dejar el cuerpo o también algún animalito, ahí Draupadi le pone las gotitas. Sí, ahí cuando atropellan un gatito en la calle, por el barrio, un perrito o algo, ahí le echo agüita. Texto 6.
ver. O era el 5, a ver. No, el 6. Muhur grinanto vachasanuraga shkalatpadenasya kritanittajnana kirita sahasramani praveka pradyoti dottama pana sahasram. Los 4 Kumaras encabezados por Sanat Kumara, todos los cuales conocían los pasatiempos trascendentales del Señor, glorificaron al Señor de una manera rítmica, con palabras selectas, llenas de afecto y amor. En ese entonces, Sri Sankarsana, con su humilde de cuello erguidos, comenzó a irradiar una refulgencia a través de las destellantes piedras de su cabeza. Significado al Señor, ¿sí? A veces se le da el nombre de Uttama Shloka, que significa aquel a quien los devotos adoran con palabras selectas. Una profusión de esa clase de palabras selectas surge de un devoto que está plenamente absorto en el afecto y el amor por el servicio devocional del Señor. Hay muchos casos en los que incluso un niño pequeño, que era un gran devoto del Señor, pudo ofrecer excelentes oraciones en glorificación de los pasatiempos del Señor, con palabras sumamente selectas. Es decir, sin el desarrollo de un fino afecto y amor, uno no puede ofrecer oraciones al Señor muy adecuadamente. Entonces, Ananta Shesha Sri Sankarsana tenía miles de cuellos y cabezas y piedras preciosas sobre de su cabeza. Es una manifestación de Balaram, de las primeras manifestaciones del Señor Supremo, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Son las primeras 4 expansiones directas. Entonces aquí Srila Prabhupada explica que para usar esas palabras selectas no se puede estudiando literatura ni tomando curso, hay que tener un desarrollo de un fino afecto y amor. De esa manera uno puede ofrecer oraciones al Señor muy adecuadamente. Así que parece que el desarrollar afecto y amor sincero, uno también puede desarrollar esas cualidades poéticas. Y lo podemos ver, ¿no? Draupadi, Haribol. Podemos ver cómo en la práctica aprendemos a hacer cosas que nunca pensamos poder hacer. No sé, cocinar, hablar en público, explicar cosas trascendentales y a veces nos preguntamos de dónde viene eso, de dónde lo saqué, si yo no sé nada, ¿no? Entonces, gracias al servicio devocional que poco a poco vamos desarrollando ese afecto. El otro día el profesor Parampadam nos contaba cuándo fue su primer impacto con el altar, cuando él se hizo devoto y los devotos le decían, mira, la deidad es tan hermosa, ahí está el altar. Entonces él se acercó al altar y vio así muchas formas, que estaban los pavos reales, los elefantitos, las decoraciones. Y él pensó, bueno, tal vez todo eso es el altar, ¿no? Las flores, la guirlanda. Y un día él dijo, voy a la tienda, a la frutería, voy a comprar, y compró todo tipo de fruta muy selecta, especial, ¿no? De la que, exótica, que los kiwi, la fresa, bueno, se gastó todo lo que tenía en comprar esa fruta y lo llevó al pujari, y el pujari ofreció todas las frutas. Y él después miró el altar y vio a Gornitai, que estaba ahí siempre, pero antes no lo veía, ¿no? Veía toda la decoración, la ropa, la corona, pero a veces uno no. Pero ahí cuando él hizo una ofrenda así, con afecto y con devoción, empezó a tener más reciprocidad con el altar. Empezó a ver las deidades de Gornitai, doradas,
Y cada vez más es así. Yo también tuve una experiencia al comienzo cuando vi al altar, no entendía mucho qué pasaba ahí, porque todos corrían. En India, cuando empieza Govinda y toca la caracola, todos corren, ¿no? Pero después cuando empiezas a hacer servicio, ahí se te va despertando esa, ¿verdad? Esa conexión. Maharaj Guru Prasad Swami, me acuerdo que siempre nos está diciendo, no decoren mucho me acuerdo cuando eran las embarcaciones. Cuando era el palanquín, no decoren mucho el palanquín, no decoren mucho las, este, las embarcaciones porque la gente no pone atención a la deidad, no las está viendo, solo ve decoración. Me acuerdo que decía, nos regañaba cada rato, que se vea toda la carita, que se vea, que traten que, porque sí, es como dices tú, a veces no entienden qué pasa, piensan que es la decoración. Mm. Pero en realidad la decoración atrae a la vista de No, la o sea, gente. atrae, pero que la deidad que quede más a la Sí, vista. pero Mm. está bien, claro, claro. Pero también a veces sí es todo parte, ¿no? Ujú, Sí, porque tal vez solo la deidad no llamaría la atención, sobre todo si vas en una procesión, si no están los cantos, las decoraciones. mm, mm. Pero así aquí dice el desarrollo de un fino afecto y amor. Sin ese desarrollo uno no puede ofrecer oraciones al Señor muy adecuadamente. ¿Quiere leer el texto 7? Draupadi, ¿cómo andas? De que el del 8 Sí, dice, Sri Sankarsana habló entonces el significado del Srimad Bhagavatam al gran sabio Sanat Kumara, que ya había hecho el voto de la renunciación. Cuando Sankyayana Muni hizo preguntas a Sanat Kumara, este también a su vez le explicó el Srimad Bhagavatam tal como lo había oído de Sankarsana. Significado. Así es el sistema Param Param. Aunque Sanat Kumara, el muy conocido y eminente Santo Kumara, se encontraba en la etapa perfecta de la vida, aún así oyó el mensaje del Srimad Bhagavatam de labios de Sri Sankarsana. De igual manera, cuando Sankyayana Rishi le hizo preguntas, él le habló el mismo mensaje que había oído de Sri Sankarsana. En otras palabras, a menos que uno oiga a la autoridad apropiada, no puede volverse predicador. Por consiguiente, en el servicio devocional, dos aspectos de los 9, es decir, oír y cantar, son sumamente importantes. Si uno no oye con atención, no puede predicar el mensaje del conocimiento védico. Texto 8. El gran sabio Sankyayana era el principal de los trascendentalistas, y cuando estaba describiendo las glorias del Señor en términos del Srimad Bhagavatam, ocurrió que tanto mi maestro espiritual Parasara como Brihaspati lo oyeron. Texto 9. El gran sabio Parasara, como se mencionó anteriormente, siendo así instruido por el gran sabio Pulatsya, me recitó el principal de los Puranas, Bhagavatam. Yo también he de describir esto ante ti, mi querido hijo, en términos de lo que oí, debido a que tú siempre eres mi fiel seguidor. Significado. El gran sabio de nombre Pulatsya es el padre de todos los descendientes demoníacos. Una vez Parasara comenzó un sacrificio en el que todos los demonios iban a ser muertos en el fuego.
debido a que había matado y devorado uno de ellos a su padre. El gran sabio Vasista Muni llegó al sacrificio y pidió a Parasara que detuviera la acción mortal. Y por la posición y respeto de Vasista tenía en la comunidad de los sabios, Parasara no pudo rechazar el pedido. Habiendo Parasara detenido el sacrificio, Pulatsya, el padre de los demonios, apreció su temperamento bramínico y le dio la bendición de que en el futuro sería un gran orador de las escrituras védicas denominadas los Puranas. Los suplementos de los Vedas. La acción de Parasara fue apreciada por Pulatsya, debido a que Parasara había perdonado a los demonios en virtud de su facultad brahmínica del perdón. Parasara podía demoler a todos los demonios en el sacrificio, pero pensó, los demonios están hechos de manera tal que devoran a las criaturas vivientes, hombres y animales. Más, ¿por qué habría yo de retirar por eso mi calidad brahmínica de perdón? Como gran orador de los Puranas, Parasara habló en primer lugar acerca del Srimad Bhagavata Purana, debido a que es el principal de todos los Puranas. Maitreya Muni deseaba narrar el mismo Bhagavatam que había oído de labios de Parasara, y Vidura era apto para oírlo, por su fidelidad y por la manera en que seguía las instrucciones que recibía de los superiores. Así que el Srimad Bhagavatam era narrado por la sucesión discipular desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la época de Vyasadeva. Los supuestos historiadores calculan que los Puranas tienen únicamente unos cientos de años de antigüedad, pero de hecho, los Puranas existían desde tiempos inmemoriales, antes de que todos los cálculos históricos que hayan hecho las personas mundanas y los filósofos especuladores. ¿Mm? Sí, así el Srimad Bhagavatam fue tramandado por estos grandes sabios, hablado por el señor Sankarsana mismo. Después, gracias al señor Vyasadeva, lo puso por escrito para el bien de toda la humanidad olvidadiza. Y llega aquí hasta la Feria del Libro en Cintermex, en Monterrey. Sí, ahí que vamos a ver quién es el afortunado o los afortunados en llevarse un pedacito. Mm. 10. Texto 10. En ese entonces, cuando los tres mundos estaban sumergidos en el agua, Garbhodakashayi Vishnu estaba solo, yaciendo en su lecho, la gran serpiente, Ananta, y aunque parecía estar dormitando en su propia potencia interna, libre de la acción de la energía externa, sus ojos no estaban completamente cerrados. Significado. El Señor está disfrutando eternamente de bienaventuranza trascendental mediante su potencia interna, mientras que la potencia externa queda suspendida durante el periodo de la disolución de la manifestación cósmica. Sí, entonces Maitreya Muni del texto 1 al 9 empieza a responder y ahora aquí ya comienza el proceso de la creación con el nacimiento de Brahma. Este texto hasta el 21 tenemos ya el proceso de la creación. Entonces, Garbhodakashayi Vishnu, los Purusha Avatar, se empieza a manifestar
Está sobre Anantashesha, la gran serpiente, meditando en sí mismo, en su propia potencia interna, porque todavía no se manifiesta esta energía externa. La potencia externa, la potencia material queda suspendida durante el periodo de la disolución. Todas las almas quedan en suspenso, dormida, hasta que se dé la siguiente creación, la siguiente exhalación. Texto 11. Pero una duda, madre. Sí, O sea, entonces nosotros, como almas que estamos aquí en el mundo material, pues ya se supone que hemos pasado ya por eso muchas veces, ¿no? sí. Ujú. Estamos en un estado dormido cuando Vishnu inhala, todo se destruye. Todos estos edificios, todas estas, la, todas las cosas tóxicas, las armas nucleares, todo se vuelve a fundir dentro de él y él entonces está en esa fase de descanso, meditando en él mismo y ya cuando después se vuelve a manifestar la necesidad de nuevo de las almas. Pero sí, Joan, sí, ya pasamos por eso quién sabe cuántas veces. Y aquí seguimos. Sí, porque nos absorbe, pero vamos con nuestro cuerpo sutil, cargamos con los deseos pendientes que forman nuestro siguiente cuerpo y nuestro destino. Somos impulsados por los deseos, por los pendientes que tenemos, si tenemos que perdonar, si tenemos que todavía traumas, resentimientos, todas situaciones que todavía tenemos que purificar para elevarnos. Entonces seguimos en este ciclo. Sí, al inicio cuando escuchaba eso, en mi comprensión impersonal, yo decía, pues si ya uno ya lo absorbió todo Vishnu, este, como por qué vuelve a manifestarnos, pero pues es como si fuera la muerte, ¿no? O sea, al momento de la muerte, volvemos otra vez al mundo porque nuestro cuerpo sutil todavía está ahí latente, pues es lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, 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 es lo mismo. Al momento de la muerte, las almas siguen por su karma, se reencarnan y vuelven como leímos anteriormente también, ¿no? Nacen en diferentes situaciones del universo a segunda de sus aprendizajes, sus deseos, esperando, y después todo el ciclo sigue, ¿no? Y todo eso tiene mucho sentido, ¿no? Me preguntaba, sí, wow, Dios es el creador de todo, ¿no? Se dice que Ujú. todo es creado por algo, pero Él es el único que siempre estuvo ahí y siempre está ahí. Son comprensiones a veces difíciles de asimilar, pero pues todo este conocimiento va explicando un poco más el mecanismo en nuestra pequeña comprensión y también nos hace darnos cuenta de lo pequeños que somos, que los sabios viajan por el Ganges, se reúnen. Nosotros estamos muy atados a todas cosas materiales aquí. Pero bueno, al mismo tiempo todo tiene un toque trascendental, como este compartir, ¿verdad? El conocimiento, el servicio, gracias a Srila Prabhupada. Ya
Incluso el señor Brahma tiene muchas dificultades en su servicio. Ahora después lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? ¿Qué nos espera a nosotros entonces? Sí. Entonces sigue Draupadi. Ujú. Ujú. El texto 11. Sí, dice, en ese entonces, cuando los tres mundos estaban sumergidos en el agua, Garbhodakasaya Vishnu estaba solo, yaciendo en su lecho. Este ya lo leí, ¿no? Sí. Sí, Ujú. ok. 11. Al igual que la fuerza del fuego dentro de la leña, el Señor permaneció dentro del agua de la disolución, sumergiendo a todas las entidades vivientes en sus cuerpos sutiles, yacía en la energía autovigorizada denominada Kala. Significado: después de que los tres mundos, los sistemas planetarios superiores, inferiores y medios se sumergieran en el agua de la disolución, las entidades vivientes de todos los tres mundos permanecieron en sus cuerpos sutiles en virtud del poder de la energía denominada Kala. En esa disolución, los cuerpos densos dejaron de manifestarse, pero los cuerpos sutiles existían al igual que el agua de la creación material. Así pues, la energía material no se había determinado por completo, como ocurre en el caso de la disolución completa del mundo material. Ujú. 2. El Señor yacía en su potencia interna durante 4000 ciclos de yugas, y en virtud de su energía externa parecía estar durmiendo en el agua. Cuando las entidades vivientes activadas por la energía denominada Kala Shakti salían para el desarrollo adicional de sus actividades fruitivas, él vio que su cuerpo trascendental tenía un color azulado. Significado: en el Vishnu Purana, Kala Shakti se menciona como avidya. El síntoma de la influencia de Kala Shakti es que uno tiene que trabajar en el mundo material por resultados fruitivos. A las personas que trabajan de manera fruitiva se las describe en el Bhagavad Gita como mudas, necios. Esas entidades vivientes necias sienten mucho entusiasmo por trabajar en pos de algún beneficio temporal dentro del ámbito de su cautiverio perpetuo. Uno piensa que ha sido muy astuto durante toda su vida, si puede dejar tras de sí una gran riqueza para sus hijos, y para conseguir ese beneficio personal se arriesga a ejecutar toda clase de actividades pecaminosas, sin el conocimiento de que semejantes actividades lo mantendrán perpetuamente atado mediante los grilletes del cautiverio material. Debido a esa mentalidad contaminada y a los pecados materiales, la combinación conjunta de entidades vivientes parecía ser azulada. Esa clase de ímpetu hacia la actividad en pos del resultado fruitivo se hace posible por el dictado de la energía externa del señor Kala. Ujú. Entonces Garbhodakaya y Vishnu, yaciendo en su lecho, la gran serpiente Ananta permaneció dentro del agua de la disolución por 4000 ciclos de yuga, sumergiendo a todas las entidades vivientes en sus cuerpos sutiles. Así con su mente, inteligencia, ego falso, pero obviamente sin el cuerpo burdo, ¿no? Y es el proceso, ¿no? Y el 2 es activada por Kala Shakti, que el tiempo eterno, la entidad viviente salían para el desarrollo adicional de sus actividades fruitivas, todas las actividades fruitivas pendientes. Debido a esa mentalidad contaminada y a los pecados materiales, la combinación conjunta de entidad viviente parecía ser azulada.
Entonces ahí viene la modalidad de la pasión que agitó la creación. Texto 13. 13. La modalidad de la pasión agitó el tema sutil de la creación, en el cual el Señor tenía fija su atención y de esa manera la forma sutil de la creación brotó de su abdomen. Todo eso se crea con la atención del Señor, su mirada, ¿verdad? Él va manifestando así todas estas situaciones. Entonces la creación brotó de su abdomen. 14. ¿Mm? Brotando así esta forma total de la actividad fruitiva de las entidades vivientes, adoptó la forma de un capullo entre una flor de loto generada de la personalidad de Vishnu y por su voluntad suprema lo iluminó todo tal como el sol y secó las vastas aguas de la devastación. Así que esta forma total de las actividades fruitivas de las entidades vivientes adoptó esa forma. Entonces aquí, una vez más, vemos cómo Él crea por el deseo de las entidades vivientes, ¿no? De tener actividades fruitivas, de disfrutar en este mundo. Entonces el Señor empieza a crear de nuevo toda esta estructura para que nosotros pensemos que podemos disfrutar y controlar. Sri Vishnu, en la forma de superalma, entró personalmente en esa flor de loto universal. Y cuando fue así impregnada de todas las modalidades de la naturaleza material, se generó la personalidad de la sabiduría védica, a quien llamamos el nacido por sí solo. Significado, esta flor de loto es la forma universal Virat, la gigantesca forma del Señor que hay en el mundo material. En el momento de la disolución queda amalgamada en la personalidad de Dios, Vishnu, en su abdomen y en el momento de la creación se manifiesta. Esto se debe a Garbhodakashayi Vishnu que entra en cada uno de los universos. Esa forma encierra el conjunto de todas las actividades fruitivas y las entidades vivientes condicionadas por la naturaleza material y la primera de ellas, es decir, Brahma, el controlador del universo, se genera de esa flor de loto. Ese es el ser viviente primogénito. A diferencia de todos los demás, no tiene un padre material y por eso recibe el nombre del nacido por sí solo, Swayambhu. Duerme con Narayan en el momento de la devastación y cuando ocurre otra creación nace de esa manera. Con esa descripción nos hemos formado el concepto de tres cosas: la forma densa Virat, la sutil Hiranyagarbha y la fuerza material creativa Brahma. Sí, Hiranyagarbha es la forma universal. Y entonces así se creó Brahma. Saliendo de la flor de loto del abdomen de Garbhodakashayi Vishnu. Bien. El fruto de los deseos de las entidades vivientes. Texto 16. Ujú. Brahma, que nació de la flor de loto, no pudo ver el mundo aunque estaba situado en el verticilo. Por lo tanto, dio vueltas alrededor de todo el espacio y mientras movía sus ojos en todas las direcciones, obtuvo 4 cabezas en función de las 4 direcciones. Ay, la historia de Brahma me gusta. Texto 17.
Brahma, situado en ese loto, no podía entender perfectamente la creación, ni el loto ni a sí mismo. Al final del milenio, el aire de la devastación comenzó a mover el agua y el loto en grandes olas circulares. Significado: Brahma estaba perplejo en relación con su creación, el loto y el mundo. Aunque trató de entender todo ello durante un milenio, ya fue mucho, lo cual se encuentra más allá de todo cálculo en el sistema de los años solares de los seres humanos. Por consiguiente, nadie puede conocer el misterio de la creación y la manifestación cósmica simplemente mediante la especulación mental. El ser humano tiene una capacidad tan limitada que sin la ayuda del Supremo difícilmente puede entender el misterio de la voluntad del Señor en términos de la creación, permanencia y destrucción. Sí, estaba desconcertado el señor Brahma. Claro, él no nació como un bebé. Igual los bebés nacen y no entienden nada de lo que está pasando, ¿no? Si no están protegidos por alguien. Pero él también estaba en esa flor de loto, en la oscuridad. El aire de la devastación se movía y estaba muy perplejo. No tenía todavía dirección de qué hacer. No, todavía no recibía instrucción de Krishna, que es su maestro espiritual. ¿Verdad? Leemos un poquito más. Brahma en su ignorancia reflexionó: ¿quién soy yo que estoy situado encima de esta flor de loto? ¿De dónde ha brotado? Debe haber algo hacia abajo, y aquello de donde ha crecido el loto debe encontrarse dentro del agua. Significado: el tema de las especulaciones de Brahma al comienzo en lo referente a la creación de la manifestación cósmica es aún un tema de estudio para los especuladores mentales. El hombre más inteligente de todos es aquel que trata de encontrar la causa de su existencia personal y de toda la creación cósmica, y así trata de encontrar la causa suprema. Si su intento se ejecuta apropiadamente con penitencias y perseverancia, es seguro que lo coronará el éxito. Sí, señor Brahma, muy perplejo, todavía no entiende en su posición. Recordamos que Brahma no es una personalidad única, es una posición administrativa. Entonces, en ese caso, el alma que estaba tomando ahora el cuerpo de Brahma no sabía qué estaba pasando, ¿no? 19. Ujú. Claro, sin duda Brahma es un alma, es una personalidad muy exaltada, pero siempre necesitamos la directiva de los sabios, de los, o del maestro espiritual. Brahma, reflexionando de esa manera, entró en el agua a través del canal del tallo del loto. Pero a pesar de entrar en el tallo, acercándose al ombligo de Vishnu, no pudo encontrar la raíz. Significado: puede que uno se acerque al Señor cada vez más en virtud de su propio esfuerzo personal, pero sin la misericordia del Señor uno no puede alcanzar el punto final. Semejante entendimiento del Señor se logra únicamente mediante el servicio devocional, como se afirma en el Bhagavad Gita 18:55. Bhaktyamam avijanati yashvam yash chasmi tatuata. Sí, Te-
Es lo típico que hacemos, ¿no? Tratamos de solucionar los problemas por nuestra cuenta. Entonces él, en virtud de su esfuerzo personal, trató de entender qué estaba pasando ahí. Pero sin la misericordia del Señor, uno no puede alcanzar el conocimiento, entender el camino, ¿no? O lo que uno tiene que hacer. Entonces el esfuerzo personal no es suficiente. Por eso Srila Prabhupada explica, ¿no? Solo a través del servicio devocional uno puede entender qué estamos así, por qué estamos acá, cuál es nuestra meta, nuestro deber, la motivación, ¿no? Son la misma pregunta que se hacía Brahma, pero sin la misericordia del Señor no hubiera podido responder. Entonces, el texto 20, Ujú. Madre, Ovid- solo quisiera, perdón, sí, solo quisiera compartir algo, digo, sobre lo que está hablando ahorita. Justo ayer estaba en una clase y se hablaba sobre la humildad y hablábamos que la humildad pues es reconocerse uno mismo y conocer a Dios, o sea, eh, vaya, reconocerse uno lo pequeño que es ante Él, ¿verdad? Y de ahí, pues también deriva el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. sí, Y gracias, Norma. ¿Mm? me llama mucho la atención, digo, es la primera vez que voy a escuchar la historia de Brahma y ya estoy emocionada. Sí, Norma, tal cual, como dices, por nosotros mismos no podemos conseguir nada si no es gracias a la misericordia del Señor, ¿no? Claro, Y la humildad totalmente. Esa actitud, lo voy a resolver, demuestra orgullo, ¿no? Como que voy a sí, resolver no, o esto, sea, voy a hacer lo otro. sí, independiente de Dios, pues no, o sea, siempre vamos vinculados a Él. Mm, sí. Entonces, leemos este último. Dice, Ahora vemos la humildad de Brahma. ujú. Oh Vidura, mientras Brahma indagaba así acerca de su existencia, le llegó su hora final, que es la rueda eterna que se encuentra en la mano de Vishnu y que genera un temor en la mente de la entidad viviente, igual al temor a la muerte. ¿Es el Sudarshan? Sí, entonces, sí, representa la rueda, el tiempo, ¿no? Que es Dios mismo es el tiempo eterno, ¿no? Entonces Brahma se quedó mucho tiempo indagando ahí. Ujú. Texto 21. Después, siendo incapaz de alcanzar el destino deseado, abandonó esa búsqueda y regresó de nuevo a la parte superior del loto. Así pues, controlando todos los objetivos, concentró su mente en el Señor Supremo. O sea, se bajó del tallo o sea, estaba en la flor, ahí se quedó como un milenio y luego bajó el loto, pero vio al Sudarshan y sintió temor y mejor se regresó. Sí, que en realidad estuvo investigando muchos miles de años ahí abajo, en el tallo. Ujú, Estuvo ahí investigando de dónde venía su existencia, pero aquí dice, ujú. Dice, significado. El ujú, samadhi implica concentrar la mente en la causa suprema de todo, incluso si uno desconoce si su verdadera naturaleza es personal, impersonal o localizada.
La concentración de la mente en el Supremo es ciertamente una forma de servicio devocional. Cesar los esfuerzos personales de los sentidos y concentrarse en la causa suprema es un signo de entrega, y la aparición de la entrega es un signo seguro de servicio devocional. Todas y cada una de las entidades vivientes tienen que ocuparse en el servicio devocional al Señor si desean entender la causa suprema de su existencia. Sí, entonces es lindo ver cómo también meditar en el Señor Supremo en un estado de samadhi es también servicio devocional. Ujú. Entonces él estuvo buscando y buscando alrededor para entender su destino, pero como no pudo, entonces abandonó la búsqueda, regresó de nuevo arriba en la flor de loto, controlando todos los objetos, concentró su mente en el Señor Supremo. Así cesó, él pudo cesar los esfuerzos personales y entregarse en servicio devocional, que es como meditar en el santo nombre. ¿Verdad? Empezó su meditación en el Señor Supremo para recibir la directiva, para recibir el conocimiento de que cuál era el deseo del Señor sobre el motivo de su creación, ¿verdad? El samadhi implica concentrar la mente en la causa suprema de todo. Incluso si uno desconoce su verdadera naturaleza personal, impersonal o localizada. Lo importante es refugiarse en el Señor Supremo. ¿No? Es ciertamente una forma de servicio devocional. Lo importante también, como decía Norma, siempre es ver a Dios como el refugio supremo y refugiarnos en Él para recibir instrucción y directiva, refugiarnos en Él, en sus devotos, en las escrituras. De lo contrario, con nuestro esfuerzo personal, nuestro camino es muy limitado por todos los obstáculos materiales. Entonces, bueno, por hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias por la lectura del Srimad Bhagavatam y vamos a enfocar Gracias, Hare en Krishna. los santos nombres. Gracias, Norma. Muchas gracias, Norma. Nandini, Draupadi, Madhyananga, Vanchakalpa, Joan, Mimi, Hare Krishna. Hare Krishna.